Celebramos hoy la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y el Señor, Jesús, ha sido constituido por su Padre como sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, dice la carta a los Hebreos, es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Por tanto, nuestro Señor Jesús, que es sumo sacerdote, lo es en favor nuestro, es para nuestro bien. Y también ofrece sacrificios a Dios Padre por nuestros pecados, para expiar y perdonar nuestros pecados. Por eso nosotros debemos estar agradecidos con que el Padre haya constituido a su Hijo sumo sacerdote y a la vez que su Hijo, Jesucristo, lo haya querido. Y ya, pues queriéndolo, se ha entregado por nosotros. El sacrificio que ofrece a su Padre, nuestro Señor Jesús, como escuchábamos en la primera lectura, no son toros, no son animales, que hasta incluso la misma ley prescribía hacerlo, sino que es la voluntad. Rezábamos en el Salmo y también lo decía la primera lectura, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y así como escuchábamos, así también lo escuchábamos en el Evangelio, cuando el Señor está rezando en el huerto de los olivos. Le rezaba a su Padre, Padre mío, si este cáliz no puede pasar, sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Recordemos que cuando el Señor está rezando en el huerto de los olivos, esa misma noche se están preparando los corderos de la Pascua, que van a ser sacrificados en la Pascua. Se van a sacrificar al día siguiente, cuando el Señor muere en la cruz. Por tanto, vemos en lo que vamos meditando, por un lado, que Jesús ofrece un sacrificio, que es el de su voluntad, que es obedecer al Padre. Y también de que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como lo decía San Juan Bautista. Y entonces, que Él, siendo el Cordero de Dios, va a ser sacrificado. Él mismo es la víctima de ese sacrificio. Entonces se nos revela a nosotros que lo que le agrada a Dios no está en entregar cosas, ¿sí? Como podrían haber sido los toros o animales, ¿sí? O en el caso nuestro, no está en hacerle donaciones a Dios o en hacer ofrendas a Dios y desobedecer sus mandatos, ¿sí? O sea, hacer una cosa pero desobedecer los mandamientos del Señor, sino que está en que nos ofrezcamos a Dios, que en lo que yo vaya a hacer, en lo que yo vaya a entregar, esté yo mismo presente allí, me entregue, como decimos, ¿no? Que yo me entregue, como se entregó Jesucristo, que Él mismo se entregó, no ofreció algo, sino se entregó, Él mismo, la víctima, se entregó. Pero ¿en qué consiste este entregarse? No está, el entregarse no es que me esfuerce yo en hacer las cosas, o incluso que las hagamos dedicándole tiempo, ¿no? Con mucho esmero, con mucho cuidado, sino que hoy el Señor nos enseña que entregarse es acoger la voluntad de Dios y entregar mi voluntad, mi querer. Entonces está en obedecer a Dios, hacer las cosas que Dios indica y a la vez querer hacerlas. Eso es entregarse, es obedecer la voluntad de Dios. Y esto implica un sufrimiento, implica una lucha, una tensión que sea en nosotros, ¿no? La carta a los Hebreos también dirá que de nuestro Señor Jesús, dice, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente. Dice esto, y hasta el momento podemos ver que no es por sus súplicas, no es por sus ruegos que nosotros somos salvados, porque hasta el momento no dice nada de eso. Dice que ha hecho súplicas al Padre y que a la vez ha sido escuchado por su Padre. Sin embargo, por esas súplicas nosotros no somos salvados o nuestros pecados no han sido perdonados. Lo que podría haber sucedido así, que el Hijo ruegue al Padre y ya quedáramos nosotros salvados, ¿sí? Sino que continúa diciendo la carta,
y aún siendo hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia. Con lo que padeció experimentó la obediencia. Entonces esa obediencia se da en el sufrimiento. Pues sí, implica una lucha. Y incluso lo leíamos en el Evangelio, escuchamos en el Evangelio. Decía, el Señor rezaba, esa noche rezaba: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Él vive esa tensión, claro, al asumir la naturaleza humana, pues carga todo el pecado del mundo, ¿no? Y la voluntad del hombre, que estaba herida por el pecado original, no tendía a querer la voluntad de Dios. Es decir, nosotros nos parece que está mal los caminos de Dios. No nos parecen que sean los mejores caminos. Pues eso ya viene desde Adán y Eva. Por tanto, no queremos lo que Dios nos presenta. Ahora, esa voluntad que está herida siempre busca su propio bien, no busca el bien que Dios le presenta. Por eso tampoco lo hacemos con mucho agrado el obedecer al Señor. Y también no queremos, nuestra inteligencia no conoce toda la verdad, porque ha quedado ofuscada, ha quedado herida. Por tanto, también nosotros con nuestra inteligencia creemos saberlo todo. Por tanto, también se niega a acoger la verdad que Dios le dice. Entonces, nuestra inteligencia no le presenta a nuestra voluntad el bien que Dios quiere, porque la inteligencia está confusa, ¿sí? No alcanza a ver todo. Y aún así, sabiendo que estamos heridos, pues nos mantenemos obstinados en no obedecer los mandatos de Dios, en no acoger el bien que Dios nos presenta, y ese es el bien que le agrada a Dios. Parecería contradictorio si lo viéramos así, ¿no? Pero eso es lo que sucede en nuestra vida, y por eso el Señor ha querido venir a salvarnos, por eso se encarna a la vez el Padre, y Él pues quiere que sea sumo sacerdote para perdonar, expiar nuestros pecados, ¿no? En favor nuestro, decía la carta a los Hebreos, ¿no? Y esta lucha que nosotros constantemente experimentamos en nosotros, en saber cuál es la voluntad de Dios porque se me dice, pero a la vez no quererla, no acogerla con tanta alegría, con tanto deseo, pues esta lucha se vence con la oración. Se lo decía hoy el Señor a los apóstoles: velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne débil. Es que se vence con la oración. De allí que nuestro Señor Jesús, que es sumo y eterno sacerdote, al ofrecerse en sacrificio, es decir, obedecer a su Padre, expía nuestros pecados. Y nosotros, que por un designio del Señor ha querido participarnos ese sacerdocio, en el caso por el bautismo, ese sacerdocio bautismal, pero ha querido participar también a sus ministros, aquellos que ha elegido como ministros, es decir, un sacerdocio ministerial. Nosotros también aprendemos de Él a ofrecernos en sacrificio por los demás. Es decir, a poder en nosotros ayudar a otros que expíen sus pecados y a la vez rogar por el bien y la salvación de ellos. Por eso vemos en el día de hoy que el Señor nos enseña a estar constantemente, no solamente ofreciéndonos en la Eucaristía, sino a estar escuchando con un corazón atento, escuchar, para que podamos guardar y a la vez podamos ser obedientes a su palabra y estar prontos, disponibles a todo lo que el Señor nos dice. Pero también lo mismo el Señor nos muestra y nos pide a los sacerdotes, que no solamente debemos estar celebrando la Eucaristía, como si fuera, o mejor, a veces tantas Eucaristías que hay que celebrar, ¿no? Muchas celebraciones. Bueno, el Señor nos pide que seamos obedientes y aprendemos en esa celebración que debemos escuchar la palabra de Dios, porque cada vez que celebramos la Eucaristía, en cada celebración el Señor nos dice algo nuevo. Por más que tengamos que celebrar 3 misas en un día, no, el Señor nos dice algo nuevo y el Señor quiere un corazón abierto, un oído atento para escuchar, para que escuchemos su palabra y a la vez que estemos dispuestos, disponibles para todo cuanto el Señor nos va indicando en el día a día. De allí podremos nosotros vivir constantemente lo que somos, sacerdotes que están ofreciendo no solamente la celebración de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor al Padre,
sino su propia vida en holocausto y en sacrificio por la salvación de las almas que el Señor nos ha encomendado. Pues nuestra Madre la Eucaristía nos enseña esa escucha atenta de la palabra de Dios y nos ayuda a estar en una constante oración, con la oración del rosario. Por eso ella lleva el rosario en la mano. No es por nada, sino porque esa oración es la que nos ayuda a nosotros no solamente a escuchar, sino que nos concede esa total disponibilidad para que todo cuanto el Señor nos dice, podamos nosotros se lleve a cabo en nuestra vida, ¿no? Esa palabra se encarna, pero a la vez nos muestra que nosotros así podemos vencer todas aquellas tentaciones, astucias del demonio que quiere o busca que nosotros no obedezcamos la voluntad de Dios y por tanto que no podamos o no hagamos un sacrificio agradable a Dios. Ella nos enseña y hace que nosotros querramos el bien que Dios nos presenta, que es el bien que le agrada a Dios. Hay muchos bienes, pero a uno le agrada a Dios. Ese es el que nos entrega a ella y a la vez nos enseña a acogerlo. Pues, Madre Santa, en tu Inmaculado Corazón nos refugiamos. Te pedimos en este día por todos los ministros de la Iglesia y también te pedimos que nos concedas esa gracia de poder escuchar, de ser obedientes a la voz del Padre, a la voz de nuestro Señor Jesucristo, a la palabra de Dios, y que nos conceda la gracia de poder estar constantemente en su voluntad, disponibles a lo que el Señor nos manifiesta, para que podamos así expiar nuestros propios pecados, expiar los pecados del mundo y a la vez pues conceder la salvación a todos aquellos que el Señor ha encomendado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.